Si elegimos a los mismos, pues vamos a tener lo mismo. Y es una desconexión de la clase política con la democracia representativa, porque ya ellos no están representando a sus electores ni al pueblo, sino a sus financiadores. Y esa ha sido la dinámica del Congreso de décadas atrás. Hola, ¿qué tal amigos de quienique.com? Mi nombre es Sebastián Alfonso y en esta oportunidad tenemos como invitado al senador Gustavo Bolívar. Estaremos conversando con él sobre la situación que atraviesa el país desde el pasado 28 de abril. Vamos a estar conversando por qué cree que llegó el país a esta situación, a esta desesperanza que se vive en las calles. También tocaremos el tema electoral, cómo cree que estarán estas elecciones. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, Sebastián, muy buenos días. Gracias por la invitación a Quienique. Bueno, senador, entremos en materia. A mí me gustaría que comenzáramos esta entrevista hablando sobre la situación que vive el país, pero planteando por qué cree que el país llegó a esta situación que está viviendo actualmente. Bueno, Sebastián, esta es una pregunta bastante extensa de responder. Voy a tratar de sintetizarla porque lo que uno nota desde el 28 de abril es que hay un acumulado de causas que llevan a diferentes sectores de la sociedad a manifestarse. Digamos que esto no fue una manifestación de los estudiantes que en los últimos años se habían manifestado, ni tampoco una exclusiva de los camioneros, ni exclusiva de los profesores de FECODE, ni de los sindicatos, como que se juntaron todos. Fue una explosión que se detonó, digamos, yo he dicho que eso ha sido un globo que se fue inflando con los años, con las injusticias, con la pobreza, con el desempleo, con la falta de oportunidades para los jóvenes, y ese globo se fue inflando hasta que llegó el presidente Duque torpemente y lo pinchó con un alfiler y explotó. Ese alfiler se llamaba reforma tributaria, porque inaudito para la gente que con los más altos niveles de pobreza de 20 años atrás y los más altos niveles de desempleo, llegar al gobierno a proponer una reforma tributaria para sacarles precisamente a las personas más afectadas, no solamente por la pandemia, sino históricamente, para sacarles de su bolsillo, de su nevera, los alimentos y a través del IVA, la canasta familiar y de gravar los salarios medios, llegar a financiar ese déficit que tenía el gobierno, que tiene el gobierno en ese momento. Senador, desde el Centro Democrático reconocen, digamos, la inconveniencia de la reforma tributaria, pero ellos le apuntan a que este estallido social se produce porque el día de las elecciones Gustavo Petro dice que la movilización social va a estar presente en las calles. ¿Usted qué opinión tiene de esta posición que tiene el Centro Democrático? Pues yo estaba ahí cuando Gustavo Petro dijo eso. Eso fue en la Plaza de la Hoja, el día de la posesión. Pero él no llamó a paros prolongados ni a bloqueos. Él llama manifestaciones. Todavía lo hace. Nosotros creemos que la manifestación es una vía válida, justa, tanto para la población que sufre de los bloqueos como para los manifestantes que tienen tantas cosas por decir ante un gobierno que no los escucha. Cuando Gustavo Petro dice eso, ya habíamos escuchado el discurso de Ernesto Macías, prácticamente acabando con la paz, y uno sabe que cuando se acaba con la paz del país, que ya se había logrado, pues vienen todos estos problemas, porque con la paz, lo dije también en una columna recientemente, viene la quiebra, si no le apostamos a la paz, pues se quiebra también el país, porque la paz, ese estado de ánimo, ese estado de paz que tuvimos, que saboreamos por primera vez en 2017, mire que lanzó unos índices de crecimiento y de turismo altísimos. En ese año creció el turismo casi el 30%. Nosotros estábamos pensando que en la medida en que se consolidara más la paz y se implementara con los recursos que requiere, iban a llegar más turistas y podíamos estar hablando no de 5, sino de 10 millones de turistas en un corto plazo y a mediano plazo de 15 y a largo plazo de 20 o 25 millones de turistas, como los tiene hoy México, que tiene 45 millones, o Brasil, que tiene 90 millones, o España, que tiene 95. ¿Por qué no pensar en Colombia 40, 30 millones de turistas? Y eso se pierde por la paz. Y otra cosa muy importante es que
cuando Gustavo lanza esa advertencia, vamos a manifestarnos, también está diciendo al gobierno, no pueden abusar más de la gente. Aquí hay proyectos educativos que se quedaron truncados, hay un sistema educativo perverso. Para mí me parece que cobrarle intereses a un estudiante por un préstamo del Estado para estudiar me parece lo más perverso que puede inventarse una sociedad cuando la gente reclama educación justamente. Entonces, yo creo que la manifestación sigue siendo válida. Hoy y siempre, incluso si Gustavo Petro llega a ser presidente y no hace las cosas bien, pues yo me imagino que va a haber manifestaciones también del lado del uribismo. Van a salir a manifestarse por alguna cosa que no les guste, porque es que esa es una de los pilares fundamentales de la democracia, es la protesta pacífica. A eso es lo que él estaba apostando en el momento. Senador, uno de los temas quizá más cuestionados en medio de las manifestaciones ha sido la participación del Comité Nacional del Paro como representante de un sector de la población con las negociaciones con el gobierno. ¿Qué opinión tiene de este comité, de estas personas que están al frente y que quizás no representan a la mayoría de gente que está en las calles manifestando su voz de protesta? Sí, eso lo fuimos descubriendo por el camino. Digamos que quien convoca la fecha es el comité de paro. Quien dice vamos a salir el 28 es el comité de paro. Hubo voces, incluida la mía, que dijimos con una sola marcha de 4 horas no logramos nada. Hay que permanecer. Yo tampoco pensé en el momento que 30 días, nada, dije 3, 4 días. Y la muestra está en que si la reforma tributaria se cae como al cuarto, quinto día de protestas. Si hubiéramos salido a marchar solamente el 28, seguramente la gente vuelve a su casa y el gobierno sigue como si nada y no le importa. Esa presión ciudadana, porque el pueblo es el que manda, el pueblo es el constituyente primario. Y si el constituyente primario dice no queremos esa reforma y se manifiesta, el gobierno tiene que acatar. No acata con una sola marcha ni con 2, pero sí cuando vio que esto estaba tomando fuerza, tuvo el acierto de retirar la reforma. Entonces, ahí ya se habían producido muchos muertos, sobre todo en Cali. Para ese entonces ya había habido 35 muertos en Cali. Y los jóvenes ya no quisieron vender esa sangre de esos jóvenes por nada. Entonces, cuando el comité de paro intentó levantar, ya no le hicieron caso, porque, y como tú lo dices en la pregunta, el paro tiene muchas cabezas y muchos intereses distintos y muchas demandas distintas de diferentes sectores. Y esos sectores no estaban y hoy no están articulados entre sí. Por ejemplo, los camioneros eran rueda suelta dentro del paro. Nunca estuvieron en la mesa del comité. Los estudiantes, en una parte estaban en el comité de paro, que hay estudiantes que no reconocen a esos representantes dentro del comité de paro. Y los jóvenes de la barriada sí estaban solos. Ellos estaban ahí por física hambre, por física desespero, por la falta de oportunidades, porque yo le llamo la revolución de los ninis, porque no tienen ni trabajo, ni empleo, ni nada. Son gente que su único futuro es meterse a una bacrina, a la delincuencia, o a vender bolis, o a meterse a la informalidad, etcétera, porque no hay forma que el Estado les brinde una mano para conseguir un empleo digno o para conseguir un cupo en la universidad. Entonces, esos jóvenes, incluso entre ellos, también había microsegmentos porque no estaban coordinados. O sea, el joven de Jumbo salía porque escuchó que los de Cali salieron, y el de Buga, y el de Medellín, y el de Pereira, todos esos jóvenes no se conocen entre sí. Mire que ahí no había un comité o coordinador de la juventud barrial, no, eso no existe. Cada ciudad se expresó de diferente manera, algunas formas, la mayoría pacíficas, algunos otros hubo unos desmanes que no se pueden desconocer, pero fundamentalmente la fuerza pública sí tuvo un papel lamentable aquí con el haber violado todos los protocolos de seguridad en la implementación de esas armas que usa el SMAT. Es decir, el derecho internacional humanitario. Fue lesionado ahí, disparando a la cara de los jóvenes, disparando al cuerpo de los jóvenes, bajando esa arma venón peligrosísima de las tanquetas a ras de piso para dispararle a la gente, y ahí hubo también muchos muertos por parte de la fuerza pública. Ha habido de todo. Entonces, a esto nunca habíamos asistido. Nosotros como líderes políticos estábamos asustados también, porque decíamos, ¿cómo paramos esto? No hay forma. A nosotros no nos hacen caso. Incluso, mire, cuando dice la vaca de las ayudas, cuando fuimos a repartir en varios sitios estas cosas,
Prácticamente lo que entregué fue unas gafas y un casco y esto. Había jóvenes había jóvenes que no nos reconocían como interlocutores entre el paro y el gobierno y ni siquiera entendían que queríamos era proteger los ojos. Muchos sí, obviamente, pero había otros que no nos rechazaron la oferta. O sea, ni siquiera tienen conexión con nosotros, que somos sus defensores ante el Congreso. Entonces, imagínense con los demás. Hombre, senador, ya que nos muestra lo de la vaca, quisiera que habláramos un poquito de ese tema. Esta vaca virtual que usted apoyó ha hecho bastante ruido. Hábleme un poquito por qué lo hizo, si creyó que era el momento adecuado para hacer eso, qué piensa de los que lo han criticado por apoyar a la primera línea. Yo creo que uno hace las cosas por convicción y yo lo hice por convicción, por, digamos, un gesto humanitario. Yo fui a varias marchas, vi a los muchachos de la primera línea muy desprotegidos, vi que ellos estaban dispuestos a dar su vida y hasta sus ojos por nosotros, los que íbamos detrás de ellos. Incluso nos lo dijeron en alguna parte aquí en la autopista con 167. Ahí se detuvieron al ver a Desmada ahí a cierta distancia y nos dijeron, ustedes no se preocupen, que nosotros los vamos a cuidar. Entonces me parece un gesto tan lindo que unos muchachos que no han empezado a vivir, que no han tenido las oportunidades que yo he tenido, me digan que me va a cuidar a mí. Y yo, ¿cómo los cuido a ellos? Desde la política no puedo porque todos los proyectos que he presentado por ellos se han hundido. Ni los consideran, a veces no los meten en el orden del día y cuando los meten pues los hunden rapidito. Entonces dije yo, hagamos algo. Y vi ya la estadística de los jóvenes que hasta ese momento habían perdido los ojos, que eran como 30 y pico, 30 y algo. Y yo dije, esto no puede ser, ¿por qué no les podemos dar unas gafas? Que esto es todo, una gafa para protegerse de sus ojos. Eso no vale nada. Si yo hago una vaqui, incluso pues sobrepasó todas las expectativas y los límites que yo tenía. Yo les puedo dar unas gafas y un casco. Después salió, y eso fue en la plenaria, en el debate de censura al ministro de Defensa, una congresista, Caterina Miranda, muestra un pote de esos de aluminio que contienen gases vencido, y decía fecha de vencimiento, y decía una alerta grande, yo lo puse en mi tweet, dice, muy peligroso si se usa después de la fecha de vencimiento. Es decir, están lanzando gases envenenados. Entonces le agregamos al kit la mascarita para que esos gases envenenados no los mataran. Y eso hicimos, empezamos la vaca, la meta era recoger 100 millones de pesos, pero como se recogieron tan rápido, casi como en 40 horas ya había millones, ya estaban los 100 millones. Hablamos con Baki a ver si me dejaban prolongarla a 300, porque era por 15 días, y destinar esos otros 200 millones para hacer ayuda humanitaria ya en efectivo a las familias de las víctimas. Entonces, ya abrimos las inscripciones para entregarle 100 millones a quienes perdieron un ojo, digamos, mutilación ocular, y 100 millones a los familiares de personas que murieron en el paro. Sí, críticas de todos lados, hasta demandas tengo en la corte y otra en la procuraduría, tengo una queja disciplinaria, pero bueno, que tenga lo que tenga que pasar, yo lo hice de muy buena fe, muy transparente, abierto al público, mostrando todo, ahí tengo los videos de todas las entregas, lo que se ha comprado, hemos comprado medicinas, tuvimos que pedir permiso a Baki porque a veces los chicos decían, mire, ya no queremos más máscaras ni cascos, sino queremos medicinas porque muchos de los pelados que están heridos no querían ir a clínicas por temor a ser judicializados. Ya les pasó a varios que de la clínica salían era para la URI o a veces como pasó en Cali, hombres armados de civil también los sacaban de las clínicas. Entonces no quieren ir a clínicas y se compraron una buena cantidad de medicamentos para enviar casi a todos los portales de resistencia que había en ese momento. Senador, partiendo pues del hambre que hay en Colombia, de la violencia que se desató, ¿qué balance hace después de casi 50 días de manifestaciones? Mi balance es de mucho orgullo por los jóvenes. Esa valentía, esa sangre que ellos pusieron, logró que el país entendiera por fin que hay una clase excluida de todos los privilegios que tenemos nosotros. El haber tumbado 2 reformas que tenían cantada la victoria en el Congreso porque el gobierno tiene las mayorías, eso no lo habíamos logrado ni todos los opositores juntos en décadas. Ustedes pueden ver la bancada de oposición, cada vez que el gobierno quiere imponer una reforma tributaria, lo hace como cuchillo en mantequilla, muy fácil.
Estos chicos lograron lo que nosotros no hemos podido hacer, y fue tumbar la reforma tributaria y después tumbar la reforma de la salud, que era tan nefasta como esa. Una reforma que prácticamente iba a terminar de privatizar la red de hospitales públicos y etcétera. Eso lo lograron esos chicos en la calle. Pero si me dicen, aparte de tumbar 2 reformas y tumbar 2 ministros, que eso es anecdótico, digamos, los ministros, lo más importante que es haber concientizado a los empresarios de este país de que ellos son los que tienen que aportar para solucionar la quiebra del país. Los empresarios, lo acaba de decir la Andy hace 2 semanas o 3, quieren pagar la reforma tributaria. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque antes lo que hacían era financiar congresistas para ver qué otro descuento tributario conseguían. Y eso, ellos se dieron cuenta, gracias a este paro y gracias a estos chicos, que eso quebraba el Estado. Y hoy que el Estado estaba medio quebrado, pues se dieron cuenta que si se quebraba el Estado, también se quebraban ellos. Y entonces dijeron, miércoles, ¿de qué nos sirve tener exenciones tributarias por aquí, gabelas tributarias por acá, si no tenemos a quién venderle? La gente está empobrecida. Y esa conciencia que han tomado los empresarios hoy de saber que si le ponen plata en los bolsillos a la gente, ellos son los más beneficiados. Primero, porque cesa la violencia. Segundo, porque se amplía el mercado interno. Es decir, si yo hoy pongo dinero en el bolsillo y en la nevera de la gente, pues la gente va a salir a comprar. ¿Y quién es el beneficiado cuando la gente tiene poder adquisitivo? El empresario. Ellos lo acaban de entender. Eso para mí es el logro más grande del paro. Que ellos digan, pagamos la reforma tributaria, mire, eso no tiene precio, porque ellos, todas las reformas tributarias iban por más. Senador, para cerrar este tema, ¿cómo califica la gestión del Congreso en estos días de crisis, que es donde quizá mucha gente confiaba en que el Congreso podría ayudarlo? No, mira, el Congreso es una decepción desde el día 1 que estoy yo ahí sentado hasta hoy. Y de tiempo atrás, yo he sido crítico del Congreso. El Congreso es una manguala de personas que tienen intereses personales. Estoy hablando en términos generales. Obviamente hay muchas excepciones, afortunadamente. Pero no con una desconexión total de la gente, con una desconexión total de los problemas, porque cada congresista que llega allá comprando votos no está pensando en la gente. Está pensando cómo multiplico esa inversión, cómo recupero todo ese dinero que invierten para llegar allí. Y entonces, lo que pasó estos días es lamentable. Terminan, nos hunden el proyecto de matrícula cero, hunden el proyecto de no al fracking, que es un proyecto ambiental necesario en estos tiempos para el planeta y para Colombia. Aprueban una reforma de la justicia con una cantidad de micos impresionantes, le dan superpoderes a la procuradora para que después venga por nosotros, seguramente va a venir por nosotros, yo lo auguro, lo digo hoy acá, porque ya le entregaron los poderes para que ella se salte la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos, en el sentido de que los funcionarios elegidos popularmente no pueden ser destituidos por la firma de un funcionario como el procurador, por ejemplo. Entonces, el Congreso se comporta como lo que es. Yo lo dije, esto era un nido de ratas y yo lo sigo pensando, porque el comportamiento del bloque mayoritario es siempre buscarle el interés a quien le financia o al gobierno que les da la mermelada. Nunca piensan en la gente y la gente les va a cobrar eso. La gente dirá, hay que aprender a votar. No es suficiente porque la mayoría de estas personas que hacen eso no le importa que uno los ponga en un cartel y ponga que estos fueron los que votaron contra tal cosa. A ellos no les importa eso, ellos no se eligen de voto de opinión. Ellos se eligen con voto comprado. Entonces, cero les va a importar eso. Entonces, la única manera es que empecemos a hacer unas campañas de concientización y de visualización de qué han hecho cada uno de ellos para que la gente conscientemente salga a votar y a cuidar los votos, que esa es la otra parte, en marzo, que se elige un nuevo Congreso. Si elegimos a los mismos, pues vamos a tener lo mismo. Y es una desconexión de la clase política con la democracia representativa, porque ya ellos no están representando a sus electores ni al pueblo, sino a sus financiadores. Y esa ha sido la dinámica del Congreso de décadas atrás. Senador Bolívar, pasando a este tema electoral que usted ya inició, yo quisiera preguntarle si ya decidió si va a aspirar al Congreso en 2022. No, yo soy el que más, yo no duermo pensando en eso.
Yo he dicho que si hay listas cerradas, digamos, ya no sería yo importante ahí, porque la lista cerrada, simplemente la gente va a votar por el logo del pacto histórico y ya no va a haber nombres ahí predominantes, simplemente la gente va a votar por el logo. Si hay lista abierta, lo he dicho también modestamente, pues considero que hay un caudal electoral importante en el nombre de Gustavo Bolívar y seguramente el pacto histórico va a necesitar esos votos para poder jalar muchos candidatos que no tienen tantos votos, como por ejemplo en la elección pasada jalé a Manguito. Yo tuve 122.000 votos y Manguito 14.000. Entonces, con eso le alcanzó para, con eso le alcanzó para él elegirse. Entonces, si yo llegara a tener en esta ocasión 250.000 votos, no sé cuántos tengan en este momento, seguramente puedo jalar 3 o 4 otros nombres, ¿no? Y yo estoy muy interesado en que al Congreso lleguen muchas personas decentes que conozco, pero que no tienen ni plata para hacer una campaña, ni tienen votos. Digamos, no son personas muy conocidas, pero son líderes sociales, son luchadores y luchadoras del territorio. Qué bonito que al Congreso llegaran esas personas. Si soy útil para eso, me presento, es decir, en lista abierta. Si es lista cerrada, yo sí quiero tomarme un break porque estoy perdiendo aquí una cantidad de oportunidades, mi tranquilidad se fue al carajo, ya me tocó exiliar la familia. No quiere decir que no sigan la lucha, yo creo que desde las redes sociales yo también consigo muchas cosas, pero volvería después cuando ya me estabilice un poco más económicamente y digamos en el entorno familiar. Bueno, senador, partiendo de esto que me dice, ¿qué evaluación hace pues, de este primer ejercicio como congresista? ¿Qué tanto pudo hacer perteneciendo a la oposición? Mire, yo no pude hacer nada distinto a lo que hubiera podido hacer por fuera sin cobrar ese sueldo. Uno en minoría, ahí no hace nada. Esa es la verdad. Calentar el puesto. Nada, nada. Hice debates, hice audiencias públicas, presenté más de 50 proyectos de ley. Ninguno fue aprobado. Por ahí queda vivo uno, que es el de la regulación de la marihuana, que seguramente el semestre entrante lo vamos a tener que ver y se sabrá si se hunde también. Pero de resto, nada, hermano. Yo tengo que ser honesto, nada. Es que mientras no tengamos mayorías, es imposible hacer algo. Ahí nos montan la aplanadora, tanto para elegir las mesas directivas, que son las que controlan el orden del día, como para elegir esas mayorías con las que ellos hacen y deshacen lo que quieren, lo que les da la gana. Entonces mi balance, no porque yo quiera, es que mientras uno no esté en una bancada mayoritaria, el paso por el Congreso es nulo. Yo había podido hacer los debates por internet, de hecho he hecho varios, cuando no me dan fechas, pongo mi cámara y digo, este es un debate electoral o este es un debate sobre la deuda pública, etcétera. Y los hago. O sea, yo podría hacer lo mismo afuera que lo que hago aquí adentro. Ahora, si logramos el 55-86, que es una campaña que yo lancé, de 55 senadores decentes y 86 representantes decentes, obviamente el papel ya sería infinitamente agradable y es poder poder cristalizar todas esas reformas que hemos ofrecido a lo largo del tiempo y poder convertir en realidad muchos sueños que tienen los colombianos, como una reforma de la salud, una reforma pensional, esa reforma educativa que tanto hace falta, una reforma de la justicia de verdad, que por ejemplo acabe con la comisión de acusaciones, que es un moridero de proyectos allá, es un ente bastante politizado en la Cámara, que le da impunidad a todos los amigos del que esté gobernando de turno, etcétera. Una reforma que le prohíba, que plantee una manera distinta, por ejemplo, de elegir el fiscal. A mí me parece aberrante que el presidente nombre su fiscal, que como lo hemos visto en los últimos 3 o 4 fiscales, solo sirve para perseguir a los opositores y para perdonarle la vida y los delitos a los amigos. Que el Congreso, por ejemplo, no tenga por qué elegir al procurador, que esto es otra aberración. ¿Por qué nosotros tenemos que votar por el que nos disciplina? Entonces, queda esa deuda de que yo voté por ti y no me toque. Entonces, hay muchas cosas que reformar realmente de fondo, no estos paños de agua tibia, estas últimas reformas, y eso se podría hacer con mayorías. Entonces, ese es el balance. Balance agridulce, aprendí mucho. Yo, por ejemplo, estoy en las comisiones económicas
y yo no soy economista, pero ya en 3 años de leer y leer proyectos, de escuchar economistas en la comisión, hice mi curso de economía. Digamos, tengo varios sabores ahí. Senador, ¿qué opinión tiene de esta candidatura que no termina por explotar de el señor Alejandro Gaviria? ¿Le gustaría tenerlo ahí en esa competencia para la presidencia? Sí, yo creo que él es digamos, aunque diferimos bastante en la manera de ver el país desde el punto de vista económico, creo que es una persona ética y decente. Y a la política le hacen falta personas decentes, independientemente de la forma en que piensen y si a uno le gusta o no. Yo pienso que él es neoliberal. No, yo creo que el neoliberalismo fue el que postró al mundo, no solamente a Colombia, y el que generó tanta desigualdad en el planeta. Pero él como persona me parece que es una persona que le puede aportar mucho a la política desde la decencia. Sé que me gusta esa candidatura si logra lanzarse, pues, si decide lanzarse. Senador, ahorita el panorama, esta alianza entre la oposición quizá se ve lejos y ya sabemos cuál fue el resultado en 2018 cuando la oposición llegó dividida. ¿Qué cree que va a pasar ahorita en estas elecciones? Yo tengo mucho temor de volver a llegar divididos, sobre todo con lo que ha pasado en Perú y lo que ha pasado en Ecuador, que son dos antecedentes recientes y fehacientes de lo que puede pasar cuando el establecimiento pasa a segunda vuelta, casi que colgando. Así pasó Lazo en Ecuador y así pasó también la chica Fujimori. Y miren que ya ellos se repliegan, se juntan nuevamente todos los poderes y sacan adelante la candidatura. Entonces a mí me da mucho miedo que aquí pase lo mismo. Si nosotros no ganamos en primera vuelta, esa es mi teoría, le damos la oportunidad a un candidato uribista de pasar a la segunda vuelta y seguramente nos montan esa planadora que ellos tienen. Bueno, senador Gustavo Bolívar, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Quién y Qué. Fue un gusto conocer sus ideas, su visión de país, sobre lo que está pasando y sobre las elecciones que se avecinan. De nuevo, muchísimas gracias.